Muy buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de Aula Cocoloco. Yo soy Víctor, profesor de español, y pues aquí estamos. Esta semana estamos hablando de cine. Ayer lunes publiqué un vídeo en YouTube con el vocabulario de este tema, y hoy vamos a ver, o más bien vamos a escuchar, cómo se integra este vocabulario en un contexto real. Así que para el Coco Podcast de hoy he decidido hacer un top de películas españolas. He seleccionado 4 de mis películas favoritas en español y voy a contar un poco la trama de cada una de ellas. Además, voy a dar mi valoración personal y también vamos a ver si es una película recomendable para estudiantes y, en caso de serlo, para qué nivel. Así que, sin más, empezamos. Vamos a empezar este top con Los Cronocrímenes, una película de 2007 del director Nacho Vigalondo. La película narra la historia de un hombre que descubre con sus prismáticos a una joven atractiva en la profundidad de un bosque. El hombre sale en su búsqueda, pero se topa con un individuo armado con unas tijeras y con la cara vendada. El protagonista consigue huir y termina encontrando un misterioso complejo científico donde hay una especie de máquina del tiempo. Sí, este es el loco planteamiento de esta película, que en muchos momentos recuerda más bien a un proyecto de fin de carrera de un estudiante de cine. Pero a pesar de su bajísimo presupuesto, lo cierto es que la película aborda el tema de los viajes en el tiempo desde una perspectiva original y muy bien secuenciada, muy bien narrada. Es una película extraña, pero me atrevo a decir que si te gusta la ciencia ficción y el tema de los viajes en el tiempo, como a mí, creo que esta película no te va a defraudar. De hecho, es una de mis favoritas sobre este tema. ¿Es una buena película para estudiantes de español? Pues sí y no. Y te explico. No hay mucho diálogo en esta película, casi todo son acciones, entonces, en principio, parece que no es la película más indicada para estudiantes. Pero es una película excelente para narrar, para practicar la narración. Precisamente por eso, porque no hay muchos diálogos, es muy visual. Es como los típicos ejercicios donde tienes una secuencia de imágenes y tienes que contar lo que está pasando. Pues para hacer ese tipo de práctica, esta película es excelente. Pasamos de la ciencia ficción al cine de detectives y vamos a hablar de La Isla Mínima, película de 2014 del director Alberto Rodríguez. Esta película cuenta la historia de 2 inspectores de policía que son enviados de Madrid a un pueblo remoto en el sur, un pueblo que se encuentra en unas marismas. Estos detectives tienen la misión de investigar la desaparición de 2 chicas. Bueno, esta película a nivel técnico es impresionante, pero especialmente destaca la fotografía. Y esto es importante porque, de hecho, el paisaje, el entorno, la atmósfera sofocante, cargada y pesada que acompaña esta historia es en realidad un personaje más de la película. No puedo contarte más detalles sobre la trama, pero es una de esas pelis de detectives bien hecha, bien contada, que te mantiene con la intriga hasta el último momento. ¿Es una buena película para estudiantes de español? De nuevo, sí y no. Sí, porque hay muchos diálogos, hay una trama sólida que puedes después narrar a alguien, pero necesitas un nivel de español muy alto para entenderla, porque muchos de los personajes tienen un acento fuerte. Vamos a decir que es un acento de pueblo, de la España rural, y además usan muchas palabras y expresiones coloquiales. Así que te la recomiendo solo si tienes un nivel C1, porque con un nivel B2 es un reto considerable. Vamos con el siguiente largometraje de la lista, que es Magical Girl. Es de 2014 del director Carlos Bermud. A mí esta película me causó un gran impacto. De hecho, diría que es una de las pocas películas que me dejó una sensación muy fuerte después de verla. Cuenta la historia de un profesor en paro que intenta hacer realidad el último deseo de su hija, una niña de 12 años enferma de cáncer terminal, que es tener el vestido oficial de la serie de animación japonesa Magical Girl. El vestido cuesta un riñón y bueno, este señor intenta convencer a ciertas personas de que le presten el dinero. No quiero profundizar mucho más, pero conforme avanza la trama vamos entrando en una espiral de chantajes y de secretos oscuros que no te dejarán indiferente. Hay que verla hasta el final, porque el final es de esos que te dejan con la boca abierta. Merece mucho la pena, vamos, en mi opinión es de lo mejorcito del séptimo arte.
¿Es una buena película para estudiantes de español? Pues aquí yo diría claramente sí. Hay bastantes diálogos y en general no hay acentos especialmente fuertes o complicados. Hay momentos un poco más difíciles porque hay algunos discursos de tono culto y el vocabulario ahí puede ser un poco más difícil, pero en general es una película para niveles intermedios altos, desde B1.2, pero mejor para niveles cerca de B2. Y si hablamos de lo mejorcito del séptimo arte, tenemos que hablar del Laberinto del Fauno, que en realidad es una producción hispano-mexicana. El director es el mexicano Guillermo del Toro, pero la incluyo en este top de películas españolas porque está rodada en España, con actores de aquí, al igual que gran parte del equipo de producción. Bueno, esta película de fantasía cuenta la historia de una niña, Ofelia, y su madre, Carmen, que se trasladan a un pequeño pueblo al que ha sido destinado su nuevo marido, que es un cruel capitán del ejército franquista. Es decir, la película tiene lugar en la posguerra española, en 1944. La misión de este hombre es acabar con los milicianos que se esconden en las montañas y que todavía están ofreciendo resistencia al nuevo régimen. La niña, Ofelia, descubre una noche unas ruinas cerca de su nueva casa y allí se encuentra con un fauno, una extraña criatura que le cuenta que ella en realidad es una princesa y para volver a su reino mágico debe superar una serie de pruebas. Bueno, la película es preciosa, es oscura, es brutal, pero es preciosa de verdad. Es una mezcla entre cuento de hadas y película bélica. Yo jamás me habría imaginado que mi película favorita de fantasía sería de habla hispana, pero ciertamente lo es. En esta película todo es sobresaliente, las interpretaciones de los actores, la fotografía, de hecho ganó un Oscar a la mejor fotografía, la dirección, bueno, todo. Así que yo te la recomiendo. ¿Es una buena película para estudiantes de español? Definitivamente sí. Es una película que además suele recomendarse mucho en escuelas de español y yo diría que un estudiante de nivel B1 puede verla. Le costará entender algunos diálogos, por supuesto, pero es una película muy visual y eso facilita también la comprensión. Pues nada más, aquí terminamos el Coco Podcast de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda que tienes la transcripción y un ejercicio de comprensión en mi web aulacocoloco.com. Y no te pierdas el vídeo de mañana sobre los tiempos de pasado en español. ¡Nos vemos!